Es un honor y me complace presentarles al siguiente ponente, que es el doctor Jesús Iván Gómez Pinto. El doctor Gómez Pinto realizó su especialidad en ginecología y obstetricia a través de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con sede en el Hospital Civil de Guadalajara. Es subespecialista en oncología ginecológica por la Universidad de Guadalajara, con sede en el Instituto Jalisciense de Cancerología en el Hospital Civil de Guadalajara. Cuenta con diplomado en laparoscopía ginecológica avanzada por la Universidad Autónoma de Sinaloa, certificado por el Consejo Mexicano de Gineco-Obstetricia, vicepresidente de nuestro Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán. Actualmente labora como ginecólogo-oncólogo para el Hospital Naval de Especialidades en Mazatlán y Hospital Municipal de Mazatlán. Miembro activo de Oncovita de México, División Oncológica de Instituto Vidalia. Bienvenido, doctor. Sí, gracias. Vamos a empezar entonces con el tema que me compete compartirles el día de hoy, que es el manejo de la fertilidad en pacientes tratadas con cáncer de mama. Primero que nada, pues, muy importante que tengamos un posicionamiento sobre cuál es la problemática del cáncer de mama. Todos sabemos que es una enfermedad con una incidencia bastante importante. Si vemos en estas gráficas de pastel, que son referencias de Globocan de 2020, podemos notar cómo para ambos sexos una de la enfermedad con mayor incidencia en neoplasias malignas pues es el cáncer de mama, seguida del cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. En cuanto a la mortalidad, podemos ver que aquí el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar, segundo lugar el cáncer de colon y recto, y el cáncer de mama se va hasta un quinto lugar. Bueno, ya por sexos, en hombres, pues sabemos que la mayor incidencia es la de cáncer de pulmón, seguida de cáncer de próstata, colon y recto. La mortalidad más alta en hombres es la de pulmón, seguida de cáncer hepático y colorectal. En el caso de las mujeres, la incidencia, volvemos por mucho, con un 24.5%, es para el cáncer de mama, y la mortalidad con un 15.5% para el cáncer de mama también. Si lo vemos por países, la incidencia de las enfermedades malignas en hombres y mujeres, podemos ver cómo en hombres el cáncer prostático es uno de los más importantes junto con el pulmón. Ahí en el mapa podemos ver en verde el cáncer de próstata, y para mujeres pues el mapa se convierte totalmente en rosa, ¿no? Prácticamente todos los países pues es el de mayor incidencia. Y en la mortalidad pues cambia un poco esto, pero sin embargo también es bastante alta. Podemos ver en este mapa cómo en muchos de los países es una patología muy importante. Entonces esto nos pone en contexto de la relevancia del cáncer de mama en el mundo. Hablando de algunas regiones del mundo, por ejemplo, tenemos en América Central, ya viniéndonos hacia los territorios donde nos corresponde a nosotros, podemos ver que hay una incidencia de casi un 40%, de 39.5 por 100,000 personas, y una mortalidad de 10.4 la tasa. En el país de México tenemos algo muy parecido, con una incidencia de 40.5 y una mortalidad muy parecida a la referida en América Central. Esta es una gráfica de INEGI, donde podemos ver que en los últimos 20 años, de 2010 a 2019, vemos esas curvas de cómo ha habido un aumento cada vez mayor en la incidencia en personas menores de 20 años de edad. Y bueno, pues la primera que vemos aquí arriba es la rosa más tenue, es la de la mujer. Y vemos que para 2019, que es el último dato registrado en nuestro país, teníamos una tasa de 35.24 de incidencia. Y en el caso del hombre, pues podemos ver cómo se ha mantenido constante la tasa de 0.42, por mucho menor que en la mujer. Ya en nuestro país, hablando de la incidencia y la mortalidad en mujeres de 20 años y más,
por entidad federativa, podemos apreciar cómo los estados del norte son los que pueden tener una incidencia importante y también un aumento en la mortalidad por esta patología. Esta es una gráfica que nos muestra la tasa de mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más por grupo de edad, donde nos damos cuenta la importancia de lo que hoy nos compete, que son los grupos en edad reproductiva, como hay también un incremento importante. Para hablar pues del cáncer de mama y fertilidad es importante destacar algunas generalidades, sobre todo en nuestra era actual. Nos damos cuenta que hay cambios importantes en el estilo de vida de las pacientes. Se ha hablado ya por los compañeros que previamente estuvieron aquí en el escenario sobre la postergación de la fertilidad de estas pacientes y también sobre lo que acabamos de ver estadísticamente, un incremento en la enfermedad, sobre todo en mujeres jóvenes. Este retraso en la fertilidad y este aumento de la incidencia en las mujeres jóvenes ha hecho que cada vez con mayor frecuencia nos enfrentemos al escenario de atender a pacientes con cáncer mamario que desean tener vida reproductiva. Las tasas de supervivencia son superiores al 80% gracias a los diagnósticos tempranos y a la terapéutica actual. La mujer superviviente muchas veces desea tener fertilidad en el futuro. Más de un 90% de estas enfermedades se van a diagnosticar en etapas locales o locorregionales, con supervivencias de hasta 97 y 79% respectivamente. El 25% de las mujeres que padecen cáncer de mama son premenopáusicas, 15% tienen menos de 45 años de edad. La incidencia del embarazo es baja en estas pacientes, de un 3 a 8%, y solo el 20% de las pacientes que tienen un cáncer de mama y desearían tener el embarazo lo logran. La mayoría no recibe información sobre los cambios que se producirán en su capacidad genética con los tratamientos relacionados al cáncer de mama, y esto lo puse en negro porque es algo muy importante y que compete también a la parte del médico, en que tengamos nosotros la visión y la preocupación por informar bien a estas pacientes que van a ser sometidas a algunos tratamientos relevantes para su enfermedad. Este es un estudio donde se incluyeron 620 mujeres para determinar qué tan interesadas estaban ellas en buscar fertilidad una vez que habían tenido una patología como cáncer de mama. Y se descubrió que el 50% estuvieron preocupadas por su fertilidad, 2/3 hablaron sobre fertilidad con su médico, 1/3 de las pacientes acudieron a técnicas para disminuir la posibilidad de infertilidad, y el 25% de estas pacientes tuvieron problemas de adherencia a sus tratamientos oncológicos debido al temor a poder tener efectos en su fertilidad. El concepto de reserva ovárica sin duda es fundamental tomarlo en cuenta para poder nosotros manejar este grupo de pacientes. Se ha hablado de él también y bueno, sabemos que la mayor fertilidad se encuentra en las pacientes entre 18 y máximo 40 años de edad. El mejor parámetro para medir la reserva ovárica es sin duda la edad, y en esta gráfica que tenemos a un ladito podemos apreciar cómo nos pone aquí como fertilidad óptima de entre los 20 y 30 años de edad, subfertilidad entre los 30 y 40 años de edad, y ya problemas más frecuentes de infertilidad pasando los 40 años. Entonces, bueno, pues el embarazo en paciente con historial en cáncer de mama, ¿qué condiciones tenemos nosotros para pensar en riesgos en relación a esto? Bueno, pues la realidad es que no hay ninguna evidencia de que la gestación empeore el pronóstico de las pacientes tratadas por cáncer de mama. Es necesario informar a todas nuestras pacientes antes y después del tratamiento de quimioterapia por el efecto tóxico que tiene este. Y bueno, el tiempo de espera tras finalizar un tratamiento depende de algunos factores como son la etapa inicial de la enfermedad, la edad de nuestra paciente y la evolución posterior del tratamiento. No es aceptable por lo general en la mayoría de los autores un intervalo menor de 6 meses para iniciar una búsqueda de fertilidad,
recomiendan una demora de 2 años tras el tratamiento. En pacientes con receptores hormonales positivos, lo ideal y que usan tamoxifeno, lógicamente es ideal esperar entre 3 a 6 meses para iniciar la búsqueda de fertilidad, para evitar teratogenicidad. Es imperativo que en este tipo de pacientes nosotros podamos llegar a realizar una restadificación antes de proponerles un tratamiento de fertilidad. Y bueno, pues esta paciente debe ser vigilada de manera muy estricta en la unidad de referencia por sus médicos oncólogos y el equipo interdisciplinario, y en caso de llegar al embarazo, lógicamente que debe ser una paciente vigilada por una unidad de alto riesgo obstétrico. Y bueno, surge aquí una pregunta entonces, ¿es seguro el embarazo en cáncer de mama en pacientes con estrógenos, con receptores de estrogénicos positivos? Bueno, pues aquí lo que podemos mencionar es que en este estudio que se llama Positive, se inició en el año 2014, reclutó alrededor de 518 mujeres de 20 países diferentes y bueno, sus primeros datos estarán para diciembre de 2022 y se tiene estimado que esté completo para el año 2028. En este estudio lo que ocurre es el reclutamiento de pacientes que fueron sometidas a tamoxifeno por entre 18 a 30 meses. Posteriormente se hizo la búsqueda después de 3 a 6 meses de un lavado de la dosis de tamoxifeno para evitar teratogenicidad. Se hizo un periodo de búsqueda de 2 años y bueno, la intención es valorar el número de gestaciones y la evolución de las pacientes para posteriormente retomar su terapia con tamoxifeno. Y bueno, pues hablando de la toxicidad que los tratamientos oncológicos ocasionan en el ovario, pues vamos a enfocarnos en estos 3 puntos, que es la hormonoterapia, la quimioterapia y el tratamiento anti-HER2. En cuanto a la hormonoterapia, pues sabemos ampliamente que el tamoxifeno es un tratamiento estándar en cáncer de mama precoz con receptores hormonales positivos. Este tratamiento puede llegar a inducir amenorrea hasta en un 10 a 20% de las pacientes premenopáusicas, habitualmente en forma reversible. Incrementa significativamente la incidencia de amenorrea cuando se usa después de la quimioterapia. El tamoxifeno, como ya lo mencioné, pues puede tener un efecto teratogénico y por eso es conveniente la espera de 3 meses, cuando menos, para poder empezar a intentar la búsqueda de la fertilidad. Los análogos GnRH pues son también utilizados y en quimioterapia, los análogos GnRH son utilizados en aquellas pacientes que con su tamoxifeno no quedan totalmente amenorreicas y pueden hacerse suplementos de bloqueo hormonal. Estos pueden causar reposo funcional del ovario con amenorrea reversible también. Los efectos de la quimioterapia en el ovario, pues bueno, sabemos que la quimioterapia tiene un efecto tóxico en el ovario, ocasionando una muerte celular apoptótica con una disminución de la reserva folicular. Las imágenes que tenemos aquí son una muestra de cómo ocurre esto y pues sabemos que la quimioterapia puede actuar originando la atresia folicular, lo que ocasionaría la elevación de estradiol, la disminución de estradiol y de inhibina, con una consecuente elevación de gonadotrofinas como la FSH. Eso aumentaría el reclutamiento de folículos, lo que hablábamos de las oleadas que decía el doctor Loret, y bueno, puede volver a generar un daño en los siguientes folículos la quimioterapia. Los agentes que con mayor frecuencia o que más agresivos son para los folículos son los agentes alquilantes. Estos pueden generar un daño desde los folículos primordiales hasta los folículos antrales y preovulatorios. Sin embargo, hay otros agentes como los agentes antimetabolitos, por ejemplo el metrotexate o el fluoracilo, que solo generan daño habitualmente en etapas antrales y preovulatorias del folículo. Entonces, la disfunción gonadal por agentes tóxicos depende del tipo de tratamiento de duración, de la dosis y de la edad de la paciente. Los agentes alquilantes como la ciclofosfamida y busulfán
suelen tener una mayor toxicidad. Las combinaciones de antraciclinas inducen menos amenorrea que la combinación de CMF. Los taxanos tienen una contribución a la amenorrea controvertida, no está muy clara su participación en esto. Los pacientes mayores de 40 años son más propensas a tener amenorrea definitiva una vez que usaron quimioterapia, y globalmente 2/3 de las pacientes con cáncer de mama premenopáusicas tratadas con quimioterapia adyuvante clásica desarrollarán amenorrea. Esta es una tabla de riesgos de la Sociedad Americana de Oncología. En ella podemos ver que los riesgos se clasificaron en riesgo alto, intermedio, bajo, muy bajo y el riesgo desconocido. Lo interesante de esta tabla es que en las diferentes combinaciones de fármacos quimioterapéuticos, uno de los factores que hacía cambiar de escala el riesgo de daño para la paciente es la edad. Si podemos ver que aquí los esquemas son los mismos, pero el riesgo es alto si la paciente tiene 40 o más años de edad, y el riesgo pasa a ser intermedio si la paciente tiene entre 30 y 39 años de edad. Esto nos ratifica la importancia de la edad en la cuestión reproductiva para la paciente, independientemente de los fármacos que se lleguen a utilizar. La terapia anti-HER2 genera un daño. Bueno, no se dispone de una gran información al respecto. Habitualmente esta terapia es utilizada en conjunto con la quimioterapia, lo que hace muy difícil diferenciar entre el daño ocasionado por la propia quimioterapia o por el anticuerpo anti-HER2. En estudios en que se comparó quimioterapia sola contra quimioterapia con trastuzumab, no se demostró una diferencia significativa. No se dispone de información sobre la patinib, que es una molécula inhibidora de tirosina sinasa del receptor de HER2. ¿Cuáles son los requisitos para un programa de preservación? Bueno, el trabajo en equipo es algo muy importante, pues debe de haber una disponibilidad de acceso rápido a los procedimientos, un enfoque interdisciplinario, el laboratorio con una experiencia importante en técnicas de reproducción asistida, un asesoramiento psicológico y genético y además financiero, porque es una parte también importante, son protocolos que pueden llegar a ser muy costosos para la paciente. Hablábamos ayer con el doctor Loret sobre la medicina ideal y cuánto pueden costar todos estos tratamientos, ¿no? Y bueno, pues debemos de informar las alternativas a nuestras pacientes. Bueno, en cuanto a tratamientos de fertilidad en pacientes con cáncer de mama, existe un acuerdo en la ausencia de riesgo de recidiva de cáncer de mama en el uso de inductores de ovulación. Así es de que se autoriza el tratamiento inductor de la ovulación cuando se autoriza el embarazo. Si se autoriza el embarazo, no se considera un factor de riesgo la vía por el que el embarazo fue logrado. No hay evidencia de que el número de ciclos de tratamiento se asocia a mayor riesgo. Las opciones para preservación de la fertilidad en estas pacientes son muy similares a las de otras neoplasias, y bueno, en este caso tenemos a la quimioprofilaxis con análogos de GnRH, la maduración in vitro de ovocitos, la vitrificación de ovocitos y embriones y la congelación de la corteza ovárica. Hablaremos primero sobre los tratamientos, las consecuencias de los tratamientos sobre la fertilidad, cómo proteger esa función gonadal. Para esto, pues existe una evidencia importante del impacto de la quimioterapia sobre la fertilidad que hemos mencionado previamente, y los efectos dependen del fármaco, de la dosis, de la duración del tratamiento, y la edad de la paciente está muy involucrada en esto también. Los efectos negativos son más evidentes a mayor edad de la paciente. Con el uso de tamoxifeno, el riesgo de fallo ovárico es bajo y dependiente de la edad. En pacientes menos de 45 años de edad, el riesgo es igual que en no tratadas. En aquellas mayores de 45 años de edad pueden tener un 10% más alto de riesgo que en aquellas no tratadas. No existe evidencia en la asociación de tratamientos de fertilidad y cáncer de mama, por lo que se puede plantear tratamientos combinados con criopreservación, gametos, embriones, conservación de gametos, embriones
y criopreservación de tejido ovárico. Esto es una recomendación categoría 1 de la OMS. Aquí tenemos un cuadro donde se ven 5 de los mecanismos por los cuales los análogos GnRH pueden ayudar a proteger el ovario. Y bueno, los principales que se mencionan por la mayoría de los autores es la estimulación de un estado prepuberal hipogonadotrófico y la disminución del flujo a nivel vascular del ovario. Este estudio es el estudio llamado POEMS. Reclutó 275 mujeres premenopáusicas de 18 a 49 años de edad con cáncer de mama RH negativas. Fueron asignadas en manera aleatoria a recibir quimioterapia convencional con o sin goserelina cada 4 semanas. La goserelina, como sabemos, ralentiza los folículos que entran en diferenciación y reduce la vascularidad del ovario. El 22% de las pacientes en tratamiento estándar presentaban insuficiencia ovárica contra 8% de las que recibieron goserelina. 11% lograron quedar embarazadas en tratamiento estándar contra 21% del grupo de goserelina. Inesperadamente también en este estudio se detectó una mejor supervivencia libre de enfermedad y sobrevida. Este es otro estudio italiano, el estudio PROMISE, en el cual 281 mujeres con cáncer de mama en etapa clínica de 1 a 3 fueron candidatas a quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, fueron aleatorizadas a recibir quimioterapia sola contra quimioterapia más triptorelina. El objetivo del estudio fue comparar la incidencia de menopausia precoz inducida por quimioterapia en ambos brazos. 133 pacientes fueron en el brazo de solo quimioterapia y 148 en el brazo de quimioterapia más triptorelina. En su mayoría fueron pacientes con receptores hormonales positivos, un 82 y 79% respectivamente para cada brazo. El seguimiento fue a 7.3 años y se demostró que el uso de supresión ovárica temporal por triptorelina redujo la aparición de falla ovárica prematura. No existió ninguna diferencia significativa en la sobrevida libre de enfermedad. En otro estudio más, el estudio Option es un ensayo clínico aleatorizado del año 2017, donde se fue administrada goserelina a 202 mujeres con cáncer de mama en etapas clínicas 1 y 3B antes y durante la quimioterapia. La goserelina redujo la prevalencia de amenorrea entre los 12 y los 24 meses al 22% frente a 38% en el grupo de control. El efecto de la goserelina no fue estadísticamente significativo en mujeres mayores de 40 años. En conclusión, este estudio muestra que la goserelina redujo el riesgo de una insuficiencia ovárica prematura en mujeres tratadas con quimioterapia por cáncer de mama temprano, con particular eficacia en mujeres menores de 40 años. Hablando de otra de las opciones para preservación de la fertilidad, la maduración in vitro de ovocitos, pues esta evita la estimulación ovárica o se puede realizar sin el uso de una estimulación ovárica. El protocolo de trabajo en el laboratorio para estas técnicas es distinto, requiere, según la mayoría de los autores, una mayor curva de aprendizaje. La maduración puede durar entre 24 y 48 horas. Son menos vulnerables a la criopreservación y todavía se considera experimental. En otra del grupo de opciones está la vitrificación de ovocitos y la vitrificación de embriones. Pero para esto tendremos que hablar de la estimulación ovárica, porque para poder lograr este objetivo de vitrificación, pues tenemos que dar ciclos de estimulación ovárica. Entonces, aquí entra un dilema, se presentan dos problemas fundamentales. El tiempo necesario para poder realizar la extracción, que actualmente se maneja como que no es mayor a 2 semanas, y las elevadas concentraciones de estrógenos que pueden llegar a producirse. En cáncer de mama existe un intervalo entre 4 a 6 semanas aproximadamente entre la cirugía y la quimioterapia, lo cual en este caso se podría considerar como un tiempo suficiente para obtener óvulos y congelarlos. Los agonistas GnRH permiten el comienzo precoz de la estimulación ovárica independientemente del momento del ciclo ovárico en el que la paciente se encuentre.
Y si existe ya un folículo preovulatorio, se puede intentar la captación del mismo. Se inicia agonistas GnRH hasta conseguir niveles basales de estradiol. En la fase lútea se pueden utilizar antagonistas de GnRH hasta conseguir niveles basales de estradiol y poder comenzar con la estimulación. En cuanto a las elevadas concentraciones de estrógeno, que es una de las preocupaciones que los oncólogos podríamos tener en este manejo de estimulación ovárica, pues hay algunas estrategias de solución. Una de ellas es la recuperación de ovocitos en ciclos no estimulados, que puede ser poco efectiva y que realmente no ofrece una expectativa tan real a las pacientes. Y esta se puede realizar en ovocito que madura en un ciclo antral o en ovocitos inmaduros para posteriormente pasar a maduración in vitro. Maduración in vitro. Los inhibidores de aromatasa son otra de las soluciones. En este caso el letrozol, el más utilizado, es un inhibidor de aromatasa de tercera generación que muestra algunas ventajas, entre ellas que es altamente selectivo y tiene un efecto muy potente, logrando una supresión de estrógenos hasta el 90%. Pues es un excelente tratamiento para el cáncer de mama posmenopáusico. Se puede utilizar solo como inductor de la ovulación o con FSH. La dosis efectiva diaria es de 5 miligramos y la vida media pues es muy corta, de 48 horas. Y bueno, tenemos esta pequeña tabla donde podemos ver cómo con el uso de letrozol los niveles en picogramos por mililitro de la concentración de estrógeno disminuyen bastante en comparación con el uso de FSH y análogos de GnRH. Este pues es un ejemplo de cómo se puede realizar una estimulación ovárica controlada y vemos que el letrozol se puede iniciar desde el primer día del inicio de la estimulación hasta el día de la ovulación, ¿no? Bueno, este es un metaanálisis y revisión sistemática de 11 estudios donde se incluyeron 2.121 pacientes, 900 de ellas con letrozol y 1.131 sin letrozol. Y aquí se observó que la adición de letrozol no tiene efecto negativo en el número de ovocitos maduros obtenidos. La estimulación ovárica controlada con letrozol disminuye en forma significativa los niveles de estradiol. Entonces, ¿qué seguridad tiene la estimulación en cáncer de mama? Bueno, en este estudio a largo plazo se hizo un seguimiento de 5 años. El objetivo principal fue evaluar la recurrencia y fueron 120 pacientes a las que se les sometió a un tipo de búsqueda de fertilidad y 270 que no. La sobrevida libre fue estadísticamente, no tuvo significancia. En cuanto a subgrupos que se evaluaron en este estudio de BRCA y receptores estrogénicos positivos, pre y post cirugía, tampoco hubo una diferencia significativa. Este es otro estudio también sobre seguridad de estimulación en pacientes posteriores a cáncer de mama. Aquí se concluyó de igual manera. Si vemos aquí, se buscaban las recurrencias y en la tabla podemos ver que los eventos relacionados al cáncer no fueron estadísticamente significativos tampoco. En cuanto a la criopreservación de ovocitos, pues es el método más recomendado por la Sociedad Americana de Oncología. Es una alternativa de mujeres sin pareja que no deseen usar esperma de donante y o que no acepten la criopreservación de embriones. Requiere aproximadamente 2 semanas de estimulación ovárica. Es muy importante la información adecuada y que acudan a centros de reproducción asistida tan pronto como se diagnostique el cáncer. Los protocolos de estimulación ovárica recomendados son aquellos con menor incremento de niveles estrogénicos. La evidencia actual indica que esta técnica es aconsejada en la evidencia actual que la técnica aconsejada es la vitrificación de ovocitos y esto es una recomendación categoría 1 de la OMS. Abajo está una gráfica donde viene cuál es el proceso, desde la estimulación y extracción, la recuperación de óvulos, la vitrificación,
el congelamiento, el descongelamiento y después ya la utilización de los óvulos. La criopreservación de ovocitos, bueno, la vitrificación presenta altas tasas de supervivencia de ovocitos, hasta un 80-95%, con una buena tasa de fertilización e implantación de embriones. Aunque los datos perinatales aún son limitados, las publicaciones recientes refuerzan su seguridad. No se observa un aumento de aneuploidías en embriones procedentes de ovocitos vitrificados y bueno, con resultados clínicos y embriológicos similares a ovocitos frescos en programas de donación. Las sociedades científicas como Europea y Americana de Reproducción avalan la vitrificación de ovocitos como segura, eficaz y no experimental. En la criopreservación de embriones podemos decir que es el método más utilizado en tratamientos de fertilidad. Requiere una pareja o donante, requiere aproximadamente 2 semanas de estimulación ovárica. Es muy importante también dar una adecuada información y que acudan a centros de reproducción asistida tan pronto como el cáncer sea detectado. Los protocolos de estimulación ovárica recomendados son aquellos con menor incremento estrogénico y puede haber algunos dilemas éticos en aquellas pacientes que se arrepientan de tener después un embarazo y que tengan embriones criopreservados, o en pacientes que puedan fallecer y dejar sus embriones, por ejemplo, ahí también guardados congelados. La última de las opciones de las que vamos a hablar de preservación de fertilidad es la congelación de corteza ovárica. Bueno, la criopreservación de tejido ovárico, su finalidad es guardar el tejido ovárico antes del inicio del tratamiento, que puede llegar a ser tóxico, como es la quimioterapia. Esto pues cuando las condiciones de la paciente clínicas, logísticas o de otro tipo no permiten la criopreservación de embriones o ovocitos, debe realizarse antes de la quimioterapia o por lo menos antes del tratamiento con altas dosis de agentes alquilantes, que como mencionamos son los más tóxicos. La obtención de tejido mediante técnicas laparoscópicas se puede hacer con ovario completo o con tejido cortical y puede realizarse un trasplante ovárico ortotópico o heterotópico. Ortotópico nos referimos al mismo sitio donde el ovario estaba previamente y heterotópico en un sitio distinto. Actualmente sigue siendo una técnica experimental de investigación. Se extrae el tejido ovárico, se incluye una porción del espécimen en parafina y se puede estudiar microscópicamente para descartar una patología. El resto se criopreserva y se trasplanta cuando se requiera. Esto por el riesgo de poder tener una neoplasia a nivel ovárico también, además del cáncer de mama. Continuando con la criopreservación del tejido ovárico, pues existen algunas ventajas respecto a la criopreservación de ovocitos y de embriones. Por ejemplo, que no requiere diferir el inicio del tratamiento antineoplásico, no requiere que la paciente disponga de pareja, se puede aplicar cuando el oncólogo contraindica una estimulación ovárica, es el único método aplicable tanto a población prepuberal como adulta. Y las desventajas pues es que exige una intervención quirúrgica, la naturaleza todavía experimental es otra desventaja de este procedimiento, con un limitado número de gestaciones publicadas y el riesgo de reinserción de células malignas al reimplantar el tejido. En esta tabla podemos ver el riesgo que podemos correr con las diferentes patologías de metástasis ovárica y podemos ver como en alto riesgo la leucemia, el neuroblastoma, el linfoma de Burkitt, en un riesgo intermedio el cáncer de mama en etapa 4, en un riesgo moderado o intermedio y sobre todo en el tipo lobulillar infiltrante, y en el riesgo bajo podemos encontrar el cáncer de mama en etapa 1 o 2 ductal infiltrante. Bueno, se debe, por lo tanto, evitar esta técnica en pacientes con patologías oncológicas de alto riesgo, como pudimos ver en el cuadro anterior, la leucemia es una de ellas. Es una opción importante en niñas prepúberes y en caso de inicio inminente de quimioterapia. El reimplante ortotópico es el procedimiento de elección porque permite una posible gestación espontánea y mejora el ambiente anatómico y hormonal del tejido reimplantado. La reestructuración de la función depende del número de folículos primordiales presentes
y la edad de la gestación a la que se hace la toma del tejido ovárico. Las últimas revisiones hablan de un mantenimiento de la función ovárica de hasta 5 y 11 años posterior al reimplante. ¿Cuáles son los límites para la preservación de la fertilidad? El primer límite que debe plantearse es si existe una contraindicación por parte del oncólogo. El estado físico y mental adecuado de la paciente son muy importantes. La edad, es difícil de establecer un límite, sin embargo, coincide en la mayoría que menos de 40 años podría ser una edad límite. La reserva ovárica suficiente es uno de los factores también importantes, y esta puede ser evaluada mediante el recuento de folículos antrales y la medición de la hormona antimülleriana. Este es un flujograma de la Sociedad Española de Reproducción, donde podemos ver si una paciente tiene cáncer de mama y es adulta, puede seguir aquí dos rutas. Si es adulta, puede tener una quimioprofilaxis como única opción, además de los otros manejos que se mencionaron. Si no es adulta, la paciente, lo aconsejable sería la congelación de tejido ovárico. Si la paciente tiene pareja o no, si la paciente tiene pareja puede diferir el tratamiento, pudiera pasar a congelación de ovocitos. Si la paciente sí tiene pareja y puede diferir el tratamiento, puede pasar a congelación de ovocitos y embriones. Hablando de preservación de la fertilidad en portadoras del gen BRCA, el riesgo de padecer cáncer de mama en estas pacientes es de un 80% y en edades más tempranas de lo habitual. Son mujeres más jóvenes en BRCA1 que en BRCA2 por lo general. El tratamiento de fertilidad no incrementa el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en las portadoras del gen BRCA. Un dato importante es que las portadoras de BRCA presentan una deficiente reserva folicular y por lo tanto se prevé que las quimioterapias puedan afectarles más. El diagnóstico preimplantacional es factible en esta situación. La imagen ahí muestra un embrión y pueden llegar a hacerse algunas muestras que determinen si estos embriones son portadores de la mutación. Como conclusiones, la oncofertilidad es un estándar de cuidado en la actualidad. Existe por parte de las pacientes en este grupo que va creciendo cada vez más por los factores que ya comentamos, un interés real por buscar la fertilidad y hasta el 50% de ellas manifiestan eso. La personalización del tratamiento permite disminuir los riesgos y concretar adecuadamente el tratamiento. Con la evidencia actual, el embarazo y las técnicas de reproducción asistida no empeoran el pronóstico de las pacientes. Esto es algo que nos debemos de llevar para empezar a dejar de tener miedo de actuar por lo que pensamos y actuar más basados en las evidencias que en nuestros propios temores para poder ayudar a este grupo de pacientes. Esta es una fotografía de todo nuestro equipo de trabajo del grupo y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos al doctor Gómez Pinto por su excelente ponencia y le hacemos entrega de su constancia de participación. Muchas gracias, doctor. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y regresamos a subirle el rating al doctor Gómez Pinto.